Shixañas. Al amanecer del día siguiente los tres jóvenes ya se encontraban en el patio central, a la espera de que viniesen a imponerles el castigo. Ninguno tenía ánimo ni disposición para hablar. Alex no había sido el único que había sufrido las consecuencias del entredicho, cuya noticia, a esas alturas, había volado de boca en boca a lo largo de toda la fortaleza, y hasta el más tonto sabía quiénes habían sido los responsables del incendio del corral. Laudía había pasado la tarde únicamente con Riena y una compañera de Idor, Bella, que fueron las únicas que se atrevieron a dejarse ver a su lado. Ludor, en cambio, estuvo todo el tiempo completamente solo, lo cual no se diferenciaba demasiado de a lo que el joven estaba acostumbrado. Sin embargo, ambos tenían un aspecto mucho más deslucido, especialmente Laudía, que no había sido capaz de ocultar las secuelas de una noche en vela. El frío de la mañana era cortante, y Alex hacía lo que podía para calentarse las manos sin dejar de mirar de reojo a la chica, incapaz de encontrar el valor para dirigirle la palabra. Los últimos acontecimientos habían pasado demasiado rápido como para que Alex tuviera tiempo de asimilarlos, pero ahora comenzaba a darse cuenta de todo. Su cómoda vida había sido sacudida por un terremoto que no había acabado con él, pero que lo estaba trastocando todo a su alrededor. Estar ahí atrapado, esperando la llegada de un castigo mientras intentaba no tiritar, junto a Ludor y una Laudía desolada, hace 2 días le habría parecido imposible. No tuvieron que esperar mucho, pues enseguida vieron a la guardiana Hannah aproximándose directamente desde el otro extremo del patio. Llevaba la banda de Kumacta cruzada sobre los 2 hombros, refulgente en la semioscuridad del amanecer, y el porte y expresión de la mujer reflejaban indignación y enfado contenidos. Los guardianes se habían tenido que esforzar al máximo para librarlos de la humillación pública, y habían perdido no poca influencia sobre Rogen por su culpa en un momento en el que el señor de Elimbar no estaba contento con ellos. Por un momento, a Alex los latigazos no le parecieron tan mala opción. ¿Estáis preparados?, preguntó Hannah, antes incluso de llegar a su altura, repasando sus rostros con frialdad. El patio y los pasillos que daban a él estaban vacíos, y solo se veía a un lejano guardia haciendo la ronda al otro extremo. La mayor parte de la fortaleza seguía durmiendo. Sí, musitó Alex. Desde luego que no estaban listos, pero ninguno tenía ánimos para discutir. En el caso particular de Alex, además, no había logrado pegar ojo, acosado por los remordimientos. Entonces vamos allá, dijo la guardiana, y extendió los brazos hacia ellos. Luego, al ver que no reaccionaban, añadió: «Cogeos de mis manos fuertemente». En círculo. Mirándose incómodamente entre sí, obedecieron sin rechistar. Por suerte, Laudía estaba situada entre ambos y Alex no tuvo que coger de la mano a Ludor. Una vez lo hubieron hecho se quedaron así, esperando. Alex no tuvo tiempo de sentirse ridículo, pues enseguida notó una brusca sacudida por todo el cuerpo, y el patio, sus compañeros y hasta él mismo se desvanecieron de su visión. Solo distinguía una claridad revuelta y azulada, como si un gigantesco animal marino batiese las olas en la superficie del cielo, y en lugar del silencioso patio, donde hasta hace un instante solo se oía el eco de algunos gorriones cantando tímidamente, sus oídos se llenaron con un terrible estruendo, sin comparación con nada que hubiese oído antes. La sensación era tan vertiginosa que pensó que la cabeza le iba a estallar o a romperse en 1000 pedazos. Como si el ruido se le metiese dentro y pugnase por salir, pero tan rápido como llegó, terminó. Sintió de nuevo su cuerpo, sus manos aferradas tensamente a las de Laudía y Hannah, y sus pies otra vez en el suelo. Un viento helado le provocó un estremecimiento por todo el cuerpo, y el súbito aumento de luz solar le obligó a cerrar los ojos. Se soltaron los tres, e instintivamente miraron alrededor. Alex casi dio un salto de la impresión al descubrir a su espalda un tremendo precipicio que descendía en afiladas rocas cientos de varas. Miró a su alrededor y descubrió con espanto que estaban en la cima de una montaña. ¡Ah!, exclamó Ludor, con los ojos abiertos como platos y tan sorprendido como él. Laudía no era capaz de articular palabra, y parecía encogerse, como si quisiese evitar el fuerte viento. Automáticamente los 3 aprendices se separaron del borde y se aproximaron entre sí. No estaban en las montañas, pero sí en una de sus estribaciones, donde la nieve solo cubría roca desnuda y el retumbar del viento era lo único que podía escucharse. Frente a ellos, las nevadas cumbres se alzaban apremiantes y amenazadoras. Estaban demasiado cerca, más cerca de lo que nadie se había aventurado en siglos, y eso los ponía muy nerviosos. ¿Dónde estamos?, preguntó Laudía a la guardiana, que no parecía sorprendida ni preocupada en absoluto.
En el pico de Peñaseca, a los pies de las montañas de Estura, repuso ella. Después añadió, señalando hacia la cumbre, a unos cientos de pasos de donde se encontraban. Hacia allí está Elimbar, a poco más de 4 millas en línea recta. Si os dais prisa llegaréis antes del cierre de las puertas, al anochecer. Lo mejor es que descendáis por aquella cara y tratéis de ir lo más directo posible hacia el oeste. Evitad perderos o no llegaréis a tiempo. Espera un momento, interrumpió Luthor con cierta brusquedad. ¿Vas a dejarnos aquí solos? Eso es exactamente lo que voy a hacer. Las palabras de la guardiana fueron como un jarro de agua fría. Desde luego, ninguno se imaginaba que el castigo consistiese en abandonarlos a su suerte a los pies de las montañas. Y si no te gusta, Luthor, no haberte comportado como el dragón de Ilion. Por favor, maestra, imploró Laudía, sin poder evitar mirar con pavor al macizo montañoso. No puede dejarnos aquí. Lo siento, niña, repuso Hannah, algo más suave. No creo que os encontréis con nada demasiado peligroso, y en cualquier caso los 5 guardianes tenemos confianza en que lo lograréis. Si lo logramos, ¿nos levantarán el entredicho? Preguntó Luthor fríamente. Esto no tiene nada que ver con el entredicho, respondió Hannah, recobrando el tono severo. Este es el castigo que os ha impuesto el señor Rogen, y da gracias a que no habréis acabado con más sangre vuestra en el látigo que en el cuerpo. Conservaréis vuestra dignidad, incluso en el caso de que no lograseis volver. Un largo silencio siguió a aquellas palabras. La realidad era que el miedo a lo que pudiesen encontrarse había disipado cualquier otra consideración. Alex se habría ruborizado de no tener las mejillas completamente heladas. En ese momento, hasta las frías mazmorras de la fortaleza le parecían aceptablemente acogedoras. Quería quejarse, pero en el fondo sabía que Hannah tenía razón. El castigo había acabado siendo más duro, pero evitaban ser humillados delante de todo el mundo. Así que apretó los dientes y no abrió la boca. Maestra, insistió Laudía, pero Hannah parecía decidida. Si colaboráis entre vosotros os será mucho más sencillo volver, repuso la guardiana gravemente. Ya no os entretengo más. Tenéis un día muy complicado por delante. Maestra, no exclamó Laudía, pero ya era demasiado tarde. Con un ensordecedor estruendo, Hannah desapareció en un fogonazo de luz, dejando una oscura mancha en el suelo y un fugaz rastro brillante que se perdía por detrás de la cima del pico. Los 3 jóvenes se vieron solos en aquella peña, perdidos en la imponente inmensidad de esas tierras, donde no se veía rastro alguno de civilización hasta donde alcanzaba la vista, y el camino más sencillo estaba erizado de gigantescas rocas. Permanecieron allí, sin hacer ni decir nada durante un buen rato, como si todavía no se lo creyeran del todo. La temperatura era bastante menor que en Vaca Muerta, y el viento que soplaba allí no era más que una simple brisa en comparación con las ráfagas que los azotaban en ese momento. Tanto era así que Laudía optó por sentarse en el suelo y arrebujarse con la capa. Por primera vez, Alex tuvo la oportunidad de ver las montañas de cerca, las más altas que había visto en toda su vida, y sin duda también las más singulares. Los picos más cercanos sufrían el viento de tal manera que la nieve de las cumbres se había levantado, formando oscilantes jirones sobre cada uno de ellos y dando la sensación de que tenían vida y estaban dotados de inmenso poder. Curiosamente, a pesar del miedo que le producían, también sintió respeto. Como si, a pesar de ser el inexpugnable reino de los Karnaks, estuviesen dotadas de cierta majestad. Pero por muy impresionado que estuviese, el sentido común logró imponerse en su ánimo. Debían ponerse en marcha cuanto antes. Tenemos que bajar, dijo, acercándose a los otros. Cuanto menos tiempo permanezcamos aquí, mejor. Estamos al descubierto y no tardaremos en helarnos de frío y, evaluando a vuela pluma la ladera sur, la contraria al precipicio, comentó. Calculo que estaremos abajo en 2 horas, más o menos. Habla por ti, replicó Luthor secamente. Tengo una forma de bajar de aquí mucho más rápida y cómoda. Mientras decía esto, se acercó a Laudía y le tendió gentilmente una mano, y puedo llevarte conmigo. ¿Qué forma? Inquirió Alex, aproximándose más a él, pero Luthor seguía pendiente únicamente de Laudía. La joven contempló brevemente la mano que le tendía, pero enseguida apartó la vista con el ceño fruncido. Está bien, como quieras, repuso Luthor, retirándola. Que no digan que no lo he intentado. ¿Vas a contarnos de qué se trata? Insistió Alex, visiblemente molesto por su actitud. Olvídalo, repuso el joven, como al descuido. Contigo resultaría más complicado. Dicho lo cual, subió hasta la zona más elevada y se colocó justo frente al precipicio. Se dio la vuelta y volvió a extender la mano hacia Laudía. Última oportunidad, dijo.
El viento hacía crujir su capa y le tapaba parte de la cara con su pelo, pero sus ojos permanecían bien visibles, fijamente clavados en la joven. Laudía le echó un breve vistazo, pero enseguida volvió a fijar la mirada en el horizonte, perseverante en su actitud. Luthor no insistió más. Encaró el precipicio, dedicó una enigmática sonrisa a Alex y saltó. Asombrados, Alex y Laudía corrieron hasta el borde y se asomaron con precipitación. Madre mía, murmuró la joven, sin salir de su asombro. Luthor volaba, o más bien planeaba con dificultad, tratando de alejarse de las rocas y frenando su descenso cerca del suelo. Demasiado lento y mal, pero con tanta fortuna que aterrizó en un claro con hierba que amortiguó la caída. Repuesto rápidamente, dio 3 zancadas antes de lanzarse al aire de nuevo y cruzar decenas de varas, salvando un desnivel y aterrizando detrás de un collado, escapando así de la vista de los impresionados jóvenes. ¿Desde cuándo sabe volar?, se preguntó Alex. Ni Laudía ni él eran capaces de despegar del suelo, ni nadie que conociesen de su edad. Volar con la soltura de un pájaro estaba reservado a los magos de Swin y a los más veteranos de los aprendices. Luthor no volaba precisamente bien, y Alex dudaba de que hubiese sido capaz de cargar con Laudía o siquiera alzarse unas varas en terreno llano, pero el hecho era que ahora le sacaba una considerable ventaja. Laudía se apartó del borde y comenzó a descender lentamente la ladera opuesta, sin decir nada. Era más sencilla que el precipicio, pero aún así se necesitaban las manos para evitar resbalar con la muy traicionera nieve. Cuidado. Agárrate allí, mejor, dijo Alex, sin que la joven diese señales de haberlo escuchado. Con un suspiro de cansancio, también él comenzó a descender. La bajada fue lenta y penosa. La nieve convertía las rocas en deslizantes trampas mortales, y a punto estuvieron de costarles un disgusto más de una vez. Laudía avanzaba con lentitud, ayudada en parte por Alex, que había preferido no insistir más en abrir una conversación. De todas formas, poco habría podido decir, pues se veía obligado a reservar todas sus fuerzas para el descenso. Tuvieron que corregir el camino 2 veces y volver a subir para ir por la ruta más sencilla. Una de las piedras en las que se apoyaban cedió bajo los pies de Alex, rodando con estrépito por la ladera y pasando muy cerca de Laudía. Cuando llegaron al pie de la montaña, habían pasado más de 2 horas, estaban cansados, sudando a pesar del frío, sin resuello y con las manos completamente ateridas a causa de la nieve. Maldita sea, y masculló Laudía a media voz. Trataba de secarse las manos en la capa, pero sin éxito, ya que la llevaba también completamente empapada. Alex, al verlo, hurgó con los pies en el suelo hasta levantar un pequeño guijarro manchado de musgo y tierra. Lo cogió y le prendió fuego, tendiéndoselo a la chica. Laudía le dedicó una tímida mirada de agradecimiento antes de acercar las manos a la pequeña llama. Descansemos un rato, propuso Alex. De nada nos servirá continuar si desfallecemos más adelante. Está bien, dijo Laudía. Era la primera vez que le hablaba en lo que llevaban de día. Buscaron un sitio donde poder sentarse y descansar las piernas. A esa altitud el viento no era tan intenso y el día comenzaba a templarse, por lo que les bastó con un pequeño saliente de tierra libre de nieve y relativamente seco. Todavía estamos muy al descubierto, dijo Alex. No me atrevo a encender una hoguera. Laudía seguía callada, frotándose con energía las manos para entrar en calor. Todavía no te he dado las gracias, dijo Alex, después de reflexionar unos minutos. Por intervenir en el juicio. Me salvaste la vida. No hay de qué, repuso ella. Siento haberte metido en este lío, se disculpó, bajando algo la voz. Realmente se sentía responsable, al menos en lo tocante a Laudía. Estuvieron los dos callados un rato, sin que a Alex se le ocurriese nada más que decir. Pero no fue necesario, pues fue Laudía la que terminó rompiendo el silencio. No tienes que pedir perdón. Tú no tienes la culpa de nada. No es verdad. Quemé el corral por no escucharte y enfrentarme a Luthor. Tendría que haberte hecho caso y habernos ido en el momento. Sí, pero tú no empezaste, y yo no me atreví a intervenir antes de que se descontrolase. Decidí marcharme y evitar el problema. Se giró a mirarlo. Estaba seria, y su mirada era intensa, con cierto brillo en los ojos. El pentagrama me puso cada vez más nerviosa, pero aún así no debía actuar así. Si hubiese hecho algo al respecto no habrías acabado en las mazmorras. Lo siento mucho, Alex. No estaba enfadada contigo y gracias por echarme una mano allí arriba. No se merecen, repuso el joven sonriendo y algo más animado. Después, mirando alrededor, continuó. ¿Dónde crees que estará Luthor? La verdad es que ahora mismo no me importa demasiado, replicó Laudía, cambiando de tono repentinamente.
La chica pensaba que Ludor se había comportado como un inconsciente en el corral y como un cobarde después, al no ir voluntariamente a confesar que estaba implicado. Curiosamente, Ludor no parecía guardarle rencor a ella por revelar su implicación. No lo delataste, comentó Alex. No dijiste que apareció después y que podría haber sido perfectamente el responsable del pentagrama. No me pareció que mereciese morir, respondió simplemente ella. ¿Aún crees que es inocente? No creo que haya sido capaz de hacer algo tan horrible. Bueno, en cualquier caso ya estará muy lejos de aquí, probablemente a medio camino, calculó Alex, poniéndose en pie y tendiendo una mano para ayudar a Laudía. Tenemos que movernos, y rápido. ¿Te parece bien que descendamos por esta hondonada? Parece llevar más o menos hacia el oeste. De acuerdo, probemos, dijo la joven. Siguieron descendiendo hasta llegar a la boca de la hondonada, aunque ese tramo era más plano y pudieron hacerlo andando. La nieve lo cubría todo, y lo que habría sido un impresionante paisaje verde y gris se había convertido en una monótona capa blanca salpicada por algunas rocas oscuras. La luz del sol rebotaba con intensidad en la nieve, haciendo difícil mirar hacia el horizonte. Una vez entraron en la garganta, comenzaron a ver árboles y claros salpicando el manto de nieve. Continuaron por espacio de media hora, Laudía detrás y Alex abriendo camino. Marchaban sin hablar, reservando las fuerzas que tenían para el viaje. Tiempo después de haber entrado en la garganta comenzaron a sentir hambre, especialmente Alex, que el día anterior tan solo había podido mal comer. Se detuvieron y trataron de cazar algo usando una pequeña lazada que el muchacho logró improvisar, pero todo fue inútil. Los animales estaban demasiado ocupados resguardándose del frío en sus madrigueras para salir. Así no conseguiremos nada, dijo, tirando la lazada al suelo con exasperación. Parece que ni siquiera las liebres se atreviesen a dejarse ver tan cerca de las montañas. Sin embargo, el gran macizo montañoso ya no estaba a la vista, resguardados como estaban en la garganta, y eso hizo que gran parte de la intranquilidad que sentían desapareciera. Además, habían descubierto un pequeño riachuelo que nacía allí mismo y descendía suavemente, produciendo un agradable sonido que les levantó el ánimo. Pudieron beber de él y recobrar fuerzas. ¿Crees que acabarán cogiendo a los culpables? Quiso saber Laudía, mientras se calentaba con una rama que había prendido Alex. Ya sabes, de los pentagramas. El recuerdo del último pentagrama le provocó un escalofrío y le erizó el vello de los brazos. No lo sé, respondió el joven, después de reflexionar. Creo que saben muy bien lo que están haciendo. Nos han cogido la medida a todos, incluso a Serian y a András. Mi hermana me escribió muy preocupada desde casa, comentó Laudía. Los rumores han llegado hasta allí y quiso saber cómo estaba. No le cuentes lo de hoy si no quieres que se asuste, bromeó Alex. No te preocupes, continuó la joven. Siempre estaba muy pendiente de mí, desde que me marché, lo lleva bastante mal. Es tu hermana mayor, ¿verdad? Alex estaba sentado frente a ella, calentándose también con la rama. No, pequeña. Pero se preocupan mucho por mí desde que... Bueno, y la chica titubeó. Hace mucho estuve muy enferma y casi no sobreviví. Mi hermana de algún modo se sintió responsable y, a pesar de que me recuperé del todo, desde entonces no ha dejado de estar pendiente de mí para compensarlo. Ni siquiera cuando vine a Elimbar. Alex se acordó de su infancia, con sus hermanos, y cayó en la cuenta de que la familia de Laudía era noble y no parecía tener problemas de dinero. Además, su vida parecía haber sido muy diferente a la de él. En ese momento, mientras la observaba tranquilamente rehacerse la coleta, descubrió lo poco que sabía de ella y se sintió como si la acabase de ver por primera vez, como si la distancia entre ellos fuese mayor que nunca. No obstante, mientras la escuchaba hablar, algo en su interior le dijo que el esfuerzo por conocer de verdad a aquella chica merecía la pena. Continuaron caminando, siguiendo el curso del río a paso más relajado, pues el sol todavía estaba lejos del mediodía y les pareció que siguiendo aquella ruta llegarían con cierta holgura. ¿Cómo es que András me pidió que te avisara precisamente a ti para curar a Canos aquel día? Inquirió Alex, minutos después. Hace tiempo que me lo pregunto. No pidió la ayuda de nadie más, y recuerdo que comentó en su día que era muy complicado encontrar a alguien al que se le diese bien la curación. Eso fue lo mismo que me dijo a mí cuando me llamó, explicó la joven, ruborizándose ligeramente, que no había visto a nadie con mi potencial, pero yo solo jugaba con un vaso de agua y estaba aburrida y me puse a hacer figurillas de hielo con ella. Nada serio, pero András me vio y me llevó inmediatamente con él para que lo repitiese.
Se emocionó tanto que llegó a tartamudear y, en fin, insistió en que prestase especial atención a todo lo referente a la curación en sus lecciones, que me aconsejaría en todo lo necesario, y me llamó algunas veces para ayudarlo con algunos heridos que tuvo. Pero hasta lo de tu amigo me había limitado más a observar que a curar, y aquel día lo pasé muy mal hasta que András logró salvarle la vida. Se supone que los aprendices de Idol somos los que más habilidades tenemos para curar a seres vivos, especialmente a personas. Nos lo explicaron en su momento en clase de naturaleza, ¿recuerdas? Es por el agua, al tener tanta cantidad dentro nos resulta más fácil trabajar con el cuerpo humano. Pues lo hiciste de maravilla, te lo aseguro. Laudía sonrió avergonzada y trató de quitarle importancia. ¿Cómo está Canos? Pues se lo ha tomado mejor que los demás, explicó él. Está agradecido por seguir con vida. En ese momento, los recuerdos de la fortaleza y todos los problemas que los esperaban allí les ensombrecieron el ánimo y sumieron a Alex en un torbellino de negras elucubraciones. Cuéntame algo de tu familia, le pidió Laudía después de un rato, al ver la actitud del joven. Es bastante corriente, comenzó él, como saliendo de un sueño. Somos 3 hermanos, mi madre murió hace años, y desde entonces mi padre ha hecho lo que ha podido para sacarnos a todos adelante. Cuando descubrimos que yo tenía el don, uno de mis hermanos estaba a punto de marcharse para buscar trabajo en otra parte. Pero supongo que después de todo se pudo quedar. ¿No sabes si al final se fue? Alex negó con la cabeza. Tuve que salir del pueblo muy rápido, explicó con tranquilidad. Los vecinos se enteraron de mi don y mi padre temía que pudiesen hacerme algo, así que convenció a un mago errante que pasaba por allí para que me llevase consigo. Fue él quien me trajo a Elimbar. Antes ni siquiera sabía que existía un lugar así. La joven no se atrevió a comentar nada. Al lado de aquello, la historia que le había contado sobre ella misma era tranquila y bastante aburrida. Puedes escribirles y contarles lo que pasó, dijo al fin, con una sonrisa. Seguro que se alegran de saber que estás bien. No sé, quizá lo haga, repuso Alex, dubitativo. La verdad es que ya lo había pensado, pero nunca había reunido los ánimos para hacerlo. Pues ya tienes una razón más para llegar a tiempo al castillo, dijo ella. Alex iba a contestar, pero en ese momento se dio cuenta de lo que tenían frente a sus ojos. Maldición. Exclamó. Por aquí vamos mal. ¿Por qué? Dijo Laudía, oteando el horizonte sin comprender. Mira, allí, ¿lo ves? Le indicó Alex. La garganta sigue torciendo hacia la derecha. Y mira el sol. Nos hemos desviado demasiado hacia el norte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retrocedemos hasta la entrada? Propuso Laudía con semblante preocupado. Perderíamos mucho tiempo. Ahora sí, no lograríamos llegar antes del crepúsculo. Alex evaluó la ladera de su izquierda. Tenemos que acortar por aquí. Si vamos por este camino podremos pasar por esa depresión de allí, con suerte, retomar una ruta directa. El nuevo rumbo discurría entre rocas y árboles, y era mucho más complicado que el que habían llevado hasta ahora, aunque la depresión, en realidad un pequeño hueco entre 2 lomas en lo alto de uno de los lados de la hondonada, no estaba más que a unos cientos de varas de distancia. Pues no nos entretengamos, dijo Laudía, tomando la delantera. Lograron salir de la garganta tras 20 minutos de jadeos y piernas cansadas, pasando por la depresión. Una vez arriba, marcharon directamente en dirección oeste, a través de una meseta relativamente plana, pero salpicada de montes y hendiduras. Fueron a buen paso hasta bien pasado el mediodía, sin detenerse a descansar más que lo imprescindible y tratando de orientarse continuamente, para evitar volver a desviarse. Dejaron atrás la parte más sencilla de la meseta y se internaron entre los 2 únicos oteros que dominaban la mitad occidental de la misma, mucho más inhóspita y sin aspecto de albergar vegetación alguna, incluso en estaciones más benévolas. La intranquilidad había ido creciendo paulatinamente en el interior de Alex. Tenía una impresión extraña, como si no fuesen a conseguirlo, y subconscientemente apretaba cada vez más el paso, hasta que Laudía lo sujetó del brazo. ¿Qué ocurre? Preguntó él, deteniéndose. Tenemos que apresurarnos. Hay algo que no va bien, indicó la chica. El sol se había ocultado tras una densa nube cargada de lluvia, y el día había adquirido un triste tono grisáceo, dando a los 2 oteros un aspecto fantasmagórico. ¿A qué te refieres? No lo sé, replicó, buscando alrededor con cierto nerviosismo. No podemos detenernos, añadió Alex, echando también rápidos vistazos a las laderas de los oteros. ¿Has visto algo? No, murmuró la joven. Es como si notase y me lo dice el corazón. Mejor vámonos, indicó Alex, después de unos segundos de tensa espera sin que nada ocurriese.
Sí, será lo mejor, dijo ella, y se volvieron a poner en marcha, ya por fin fuera de la inquietante sombra de aquellas dos lomas. Pero apenas habían dado unos pasos cuando una gigantesca figura surgió de una de las estribaciones rocosas del último otero, enorme, feroz y de un color gris parduzco, camuflado hasta entonces como una roca más entre la nieve. Aquel ser se alzó sobre sí mismo y desplegó dos contundentes zarpas, lo bastante grandes como para arrancarle la cabeza a un hombre fornido, y rugió de modo terrorífico e inhumano, como un inmundo trueno que retumbó contra las rocas y las hizo temblar. Después, para mayor espanto de Alex y Laudía, se impulsó de un salto y se abalanzó sobre ellos con impresionante rapidez, haciendo vibrar el suelo con cada golpe que le asestaban sus zancadas. Demasiado aterrado para reaccionar y viendo que aquella criatura se dirigía directamente hacia él, Alex solo acertó a retroceder torpemente y trastabillar, cayendo indefenso al suelo. Pero fue precisamente eso lo que le salvó, pues aquella bestia pasó por encima de su cabeza, rozándole con su abundante pelaje y dejando tras de sí un fétido y repugnante olor, pero sin lograr alcanzarlo con sus zarpas. Después, volvió su hocico hacia Laudía y clavó sus ojos en ella, gruñendo de forma extraña. Alex buscó instintivamente la empuñadura de su espada, pero la funda colgaba vacía, y entonces recordó con rabia que todavía no la había recogido de la herrería. Laudía se sobrepuso al ver cómo la criatura se acercaba a ella con grandes pasos, pero sin aparente prisa, como si disfrutase al infundirle temor. Era un ser que Alex no había visto nunca. Parecía un lobo gigantesco con el hocico achatado, pero en lugar de patas, tenía unas grandes zarpas semejantes a las de un oso, aunque era 3 veces más corpulento que cualquiera que hubiese imaginado. El pelaje, lejos de ser uniforme y saludable, parecía una oscura y enmarañada mata de vello retorcido, insano y lleno de suciedad, salvo alrededor de los ojos, semejantes a 2 orbes de humo negro, sin pupila ni brillo alguno. Con el hocico armado de dientes de aquella bestia cada vez más cerca, Laudía le lanzó unas cuantas rocas que se estrellaron contra él, pues la criatura ni siquiera se molestó en esquivarlas, apartando de un zarpazo únicamente la piedra de mayor tamaño antes de que le alcanzase. La joven temblaba de puro terror y, cuando la criatura se acercó lo suficiente como para notar su hórrido y abrasador aliento en la cara, prefirió cerrar los ojos antes que ver cómo se abalanzaba sobre ella. Sin embargo, durante aquellos instantes, Alex se había levantado y aproximado a la bestia por detrás. Antes de que el monstruo atacase a Laudía, una bola de fuego le acertó en el costado y estalló, reproduciéndose y chamuscando su oscuro pelaje. La criatura se volvió, más molesta que herida, y se alzó sobre sus cuartos traseros abriendo sus fauces y rugiendo con ira y poderío. Alex, sin dudar un instante, se puso al alcance de un zarpazo y lanzó una llamarada, directa contra el vientre descubierto de aquella bestia. A pesar de la intensidad del fuego, los brazos del monstruo continuaban extendidos, como queriendo alcanzarlo en un abrazo mortal. Las manos de Alex ardían, y el muchacho apenas podía aguantar el esfuerzo ni el dolor. Estaba a punto de detener el ataque y correr lo más rápido posible para alejar a la bestia y darle una oportunidad a Laudía, cuando la gran figura envuelta en llamas que tenía delante, pegó un descomunal bramido, se volvió y se alejó de allí con asombrosa agilidad. Alex se sentó para no caerse. Tenía los nervios saturados y la palma de la mano derecha al rojo vivo. Laudía, que había intentado en vano aturdir al monstruo por su lado, fue corriendo hacia él, respirando más tranquila al ver que no estaba herido de gravedad. ¿Qué era eso?, balbuceó Alex, mirando inútilmente hacia el lugar por donde había desaparecido aquella bestia. Un Vargas, respondió Laudía, ayudándolo a levantarse. Un Carmax de las montañas. Debía de estar acechándonos. A Alex le dio la impresión de que las montañas los estaban observando con una ira y un rencor infinitos. Salgamos de aquí cuanto antes, murmuró con premura. Echaron a correr y no pararon hasta llegar a otro pequeño río que cruzaba su camino y se perdía hacia el norte. Sin detenerse, buscaron una zona poco profunda y lo vadearon a toda prisa, ascendiendo por la otra orilla a la carrera, hasta perder por completo de vista a los 2 oteros. Exhaustos y con el miedo todavía calándoles hasta los huesos, tuvieron que detenerse a recuperar el aliento. A Alex la mano le dolía cada vez más, incluso después de agarrar un puñado de nieve para aliviarse. Déjame ver, le pidió Laudía. Mientras examinaba la mano, Alex pudo ver algunos arañazos en la cara de la chica, seguramente producidos por alguna de las piedras que había arrojado. ¿Así mejor? Gracias, el dolor había remitido bastante simplemente al contacto de las manos de la joven. ¿Sabes por dónde tenemos que ir?
Alex se incorporó y estudió la línea del horizonte, buscando alguna señal de las torres de Elimbar. Una elevación cubierta por un enorme bosque tapaba la mayor parte de la vista, pero el joven creyó ver una de las torres, confundida entre las copas de los árboles. Decidieron arriesgarse y atravesar el bosque, pues ya era bien entrada la tarde y no sabían cuánta distancia les quedaba aún por recorrer. Alcanzaron enseguida la linde del bosque y descubrieron que era muy complicado marchar en línea recta por allí. Los árboles crecían de forma muy irregular y las raíces se abrazaban a las rocas, adquiriendo extrañas formas, en un intento por llegar a los nutrientes de la tierra. Anduvieron varias horas, apresurándose cada vez más conforme la luz del día iba menguando. Llegado un punto, el terreno comenzó a elevarse paulatinamente en dirección suroeste. Creo que reconozco esa cima, dijo Laudía, en cuanto un claro en el bosque dejó al descubierto la cumbre de un monte rocoso. Estamos en el bosque que hay al otro lado del lago. Si seguimos por aquí saldremos directamente a Vaca Muerta. Entonces tenemos que darnos prisa, indicó Alex. Si esa es la peña que se ve desde el castillo, todavía estamos a bastante distancia, y la noche está al caer. Con la esperanza de la cercanía de su hogar, la sombra de las montañas y del ataque del Vargas se disiparon. Tomaron la ruta de la derecha y anduvieron durante una hora, avanzando a buen ritmo y haciendo pocos rodeos. Sin embargo, el sol seguía su ritmo y el día parecía preferir morirse antes que permitirles llegar a tiempo. Cada vez que veían el reflejo del sol entre los huecos del follaje se ponían más nerviosos y apresuraban el paso. No hablaban, simplemente marchaban todo lo deprisa que les permitían sus cansadas piernas, con Laudía a la cabeza y Alex pisándole los talones. Cuando, según sus cálculos, estaban a menos de 20 minutos del claro donde estaba el altar y el sol ya debía de estar brillando por entre las torres de Elimbar, Alex creyó ver una figura que se movía a su derecha. Como acechándolos. Espera, le pidió a Laudía. El joven escudriñó entre la espesura, forzando la vista. Alex, tenemos que irnos, le urgió la joven, que apenas se había dado la vuelta. Un segundo, nada más. Al chico le pareció escuchar una voz, gritando muy lejos. Alex, tenemos que volver. El grito se escuchó más nítido esta vez, acompañado por unos extraños ruidos, como si alguien estuviese forcejeando. Solo será un momento, dijo Alex, haciendo un gesto para que aguardase. Vete yendo. Enseguida te alcanzo. Dicho lo cual, se puso a correr hacia donde creía que venían las voces. Alex. Vuelve. Exclamó Laudía, mirándolo impotente. Maldita sea, y se fue tras él. La joven estaba a punto de llamar a Alex a voces, pues lo había perdido de vista, cuando se lo encontró de bruces y a punto estuvo de chocarse con él. ¿Se puede saber y? Comenzó la chica. SHHH, escucha, le pidió. Laudía guardó silencio y descubrió, sorprendida, un lejano murmullo. Le parecieron voces de varias personas y cantando. Se acercaron con cuidado. Cuando las voces se hicieron perfectamente audibles, descubrieron un claro que se abría justo frente a ellos y, dentro, a varias docenas de hombres encapuchados reunidos en círculo. ¿Qué es esto? Preguntó Laudía en un susurro. Se habían agazapado detrás de un enorme roble y observaban con atención toda la escena. Aquellos encapuchados llevaban túnicas de color marrón claro que les llegaban hasta los pies, y permanecían totalmente quietos, recitando una especie de rítmica letanía. Laudía se esforzó por entender lo que decían. Repiten mucho una palabra. Catilina pero no sé qué quiere decir. Yo los he visto antes, dijo Alex, sin dejar de mirarlos. En el monolito de la batalla, hace meses. Orología nos llevó allí y vi a uno de ellos a lo lejos, tocando el monolito. Fue solo un instante y no le di importancia, pero poco después, la madrugada en que apareció el primer pentagrama, vi una sombra furtiva que se alejaba de mí. Y el monolito de la batalla ha sido destruido hace poco. Ahora todo tiene más sentido. ¿Quieres decir y? La joven dejó en suspenso la frase. Que ellos son los responsables de los pentagramas, sentenció Alex. Contemplaron de nuevo a los encapuchados con renovada cautela. Seguían estáticos y perseveraban en su extraña recitación. Desde su posición, Alex y Laudía solo podían distinguir la boca y la mandíbula de algunos, pero nada que les diese una pista sobre su identidad. Súbitamente, la letanía se volvió más intensa y rápida y el círculo de encapuchados se abrió. Catilina. 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 Repetían, alzando los brazos a la vez. Desde otro punto más allá del claro, aparecieron dos encapuchados más, arrastrando con ellos a una vaca paraduzca atada de una soga.
El animal se agitaba nervioso y emitía extraños gemidos, en los que Alex reconoció el forcejeo que había oído antes. Los recién llegados ya estaban dentro del círculo, de nuevo cerrado, cuando el aprendiz de Inem notó la mano de Laudía apoyarse en su hombro. Alex. El sol. En el cielo despejado del claro ya se comenzaban a distinguir algunas estrellas. Se marcharon de allí y corrieron tan rápido como fueron capaces, esquivando troncos y raíces casi con imprudencia, mientras cada vez se hacía más difícil ver a su alrededor. Cuando salieron del bosque y llegaron al valle de Elimbar, lo hicieron ya bajo un oscuro cielo estrellado, iluminado tan solo por los rescoldos de los últimos rayos del crepúsculo, recortando la oscura silueta de las torres de la fortaleza. A lo lejos distinguieron la puerta principal aún abierta, con el interior iluminado, por lo que apretaron el paso. Dejaron atrás el altar y bordearon el lago a trote ligero con el constante temor de que las puertas se cerraran en cualquier momento pero no fue así. Desde los muros distinguieron la figura de Galobrián, esperando afuera, y al llegar, totalmente exhaustos, los condujo hacia el interior. No sabéis lo cerca que habéis estado de quedaros fuera, dijo. Estaba más jovial y amable que la última vez que vio a Alex, en las mazmorras, puede que para compensar su comportamiento. Los dos aprendices se dejaron caer al suelo allí mismo, tratando de recobrar el aliento. Estaban tan agotados que no sentían ni hambre, ni frío, ni la miríada de golpes y pequeñas heridas que habían sufrido a lo largo del día. ¿Ha llegado Ludor? Atinó a preguntar Alex, cuando se acordó del tercer castigado. Vuestro compinche llegó hace poco menos de una hora, contestó Galobrián, arrugando la nariz. Los soldados de guardia ya estaban asegurando la puerta por dentro. La guardiana Hannah le echó una buena bronca delante de todos por abandonaros y lo tenía confinado en una sala hasta que llegaseis. Se suponía que el castigo también serviría para que aprendieseis a colaborar, entre otras cosas. El maestre de armas se marchó de allí después de despachar un par de órdenes con los soldados, dejando a los dos aprendices solos de nuevo. Después de un breve descanso, se pusieron de pie lentamente. Será mejor que nos vayamos a la cama, dijo Laudía con las mejillas encendidas, quizás a causa del esfuerzo. Sí, será lo mejor, y no se dijeron nada más, pero sí compartieron una intensa mirada cargada de significado antes de alejarse cada uno hacia su torre.